vemos que después de rociar la sangre, y no voy a explicar todo eso hoy día por falta de tiempo, hay otras cosas que van a ser para la siguiente vez que estudiamos Levítico, ¿no? Pero hoy día quiero enfatizar que este animal, como hemos visto, es realmente una figura de Cristo. ¿En qué sentido? La sangre, salud, la sangre derramada, la sangre echada al velo, el velo roto por Cristo. Pero ¿qué hacían los sacerdotes y los demás con el resto del animal? Lo enviaban fuera del campamento. Exactamente lo que pasó con Cristo. Cristo fue llevado al Calvario fuera de Jerusalén, a un lugar solitario, un lugar vergonzoso. En el tiempo de Cristo ya había llegado a ser casi como un basural, ¿no? Y Cristo ahí murió por nosotros. Me olvidé una parte muy importante también. El sacerdote no solamente derramaba o rociaba la sangre en el velo, sino sobre los cuernos del altar. Los cuernos del altar. El altar que estaba en el tabernáculo de la reunión, que nos habla siempre de la oración. De la oración. ¿En qué sentido? Los cuernos en la Biblia siempre nos hablan del poder y la autoridad de Dios. O sea, qué lindo es eso, ¿no? Porque Dios en su justicia, en su grandeza, en su poder, debería matarme. Un animal, ¿qué hace con sus cuernos? Ataca, ¿no? Los cuernos que estaban ahí en el altar. Pero todo eso cambia cuando el sacerdote pone la sangre en esos cuernos. Esos cuernos que hablan del poder de Dios y de la autoridad de Dios ya no están en contra de mi persona, sino son mi protección. La autoridad de Dios me protege, me ayuda. Cuando el enemigo me acusa, cuando mis hechos, mis pecados me acusan, Dios con su autoridad dice, todo ha sido pagado. No solamente lo que yo he hecho, sino lo que soy. Y si Dios me ha perdonado por lo que soy, ¿qué pasa si yo discuto con Brian, salgo a la calle, un carro me atropella y no he pedido perdón porque no hubo tiempo? Me voy al infierno, ¿no? Porque yo he matado con mi corazón al pastor. Claro que físicamente no, pero yo he discutido con él, por eso termino en el infierno. ¿Amén? No. Dios diría, claro, alguien tiene que ponerle a Brian en su lugar. Gracias por eso. No. Lo que pasa es que aquí vemos, ¿no? Que cuando Cristo me perdona, no solo perdona lo que yo hago, sino me perdona a mí como persona. Él hace un cambio. La sangre de Cristo, que es la vida, por mi persona, por mi sangre, ¿no? Bueno, qué lindo ver que Cristo sufrió todo eso por nosotros. Qué lindo ver que cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, habiendo pedido perdón, que tenemos entrada a la presencia de Dios. Y ahora quizás hay una persona aquí hoy día que dice, bueno, sí, lo ven ustedes. Pero yo no lo veo exactamente igual. Para mí Dios es más abierto, no es tan, ustedes son así, ¿no? Yo no lo veo así. Es más, lo que ustedes llaman pecado, no lo llamo pecado yo. Como ese pastor hace años que ya falleció, que le preguntaron a un pastor si él creía que el hombre era pecador. Él dijo, sí, pero el hombre no peca contra Dios, peca en contra de su persona porque no logra realizar todo su potencial. Así decía un pastor. La Biblia aquí también está enseñándonos, te está enseñando a ti que es pecado porque Dios dice que es pecado. No tienes que decir, pero ¿por qué es pecado? A veces hay motivos, ¿no? Pero en la Biblia a veces hay cosas que no vas a entender por qué Dios ha dicho que es pecado. Tienes que decir, ok, si Dios dice que es pecado, es porque es pecado.
Y Dios tiene autoridad. Yo solo tengo que someterme a lo que Dios dice. Dios es el único justo. Es el único que tiene el derecho y es el único que tiene la sabiduría suficiente para decir si algo es bueno o malo. Justo hoy día leí un artículo científico que habla de las mujeres que han hecho o han tenido sexo con hombres. Y es interesante porque dice que cuando el hombre hace el sexo con la mujer, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, un alto porcentaje de esos casos, que la mujer, aun si no ha salido encinta o no, termina con los genes de ese hombre en su cuerpo. En mi época, cuando yo era joven, la gente decía, ay, esa cosa que ustedes dicen como cristianos que el sexo fuera de matrimonio es pecado, y dicen que cuando yo hago el sexo con una persona que yo me uno con esa persona, eso es una tontería. Wow, hoy día, y no son cristianos, son científicos que están diciendo que están comprobando lo que Dios dice en su palabra. Cuando tú haces el sexo con una persona, tú te unes con esa persona. En mi época, como digo, la gente decía, no, es una tontería. Pero Dios tenía la razón siempre. Entonces, si hoy en día Dios te dice tal cosa es pecado y tú no entiendes por qué es pecado, mejor confiar en Dios. No tienes que cuestionarlo. ¿Me entienden? Y ahora, si el pecado es tan serio, que para solo cubrir los pecados de la gente hasta la venida de Cristo, y si el pecado es tan serio que Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, eso implica varias cosas, ¿no? Hace una semana, hace 10 días, estábamos hablando Betty y yo y Elena, una mujer que viene aquí los sábados, que tiene 84 años y es evangelista. Me invitó a ir a la casa de una amiga para hablar de Cristo. Expliqué muy bien el Evangelio. Expliqué muy bien cómo Cristo ha muerto por nosotros en la cruz y todo. Y al final me dice, bueno, al final yo me quedo con mi virgen. Y además, yo creo en el purgatorio. Digo, señora, si existiría el purgatorio, Dios no sería un Dios de amor, sino sería un Dios muy cruel. Me dice, ¿cómo es eso? Porque lo que usted está diciendo es que hay dos opciones para ir al cielo. O puedes confiar en Cristo, como decimos nosotros, o puedes quizás confiar en Él, pero no tanto, entrar al purgatorio, pasar tus años ahí y después salir. Eso sería crueldad. Porque si Dios Padre enviaría a su Hijo a la cruz sabiendo que hay otra opción, no sería un Dios de amor. Por eso, Dios con todo su amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y es por eso que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la única opción. ¿Y por qué tuvo que hacerlo Cristo? Por nuestro pecado, que es tan feo, tan serio, ¿no? Y si es así, nosotros cuando cometemos pecado sin querer, igual tenemos que someternos a Dios, como estamos viendo, ¿no? Pero una cosa que tenemos que hacer, si es así, es hacer caso al Señor. Llamar pecado lo que realmente lo es. Muchas veces estamos pecando porque realmente no vemos las cosas bien. Por ejemplo, el mundo nos dice, tú tienes que buscar lo tuyo. La Biblia dice que buscar lo tuyo es pecado, porque estás siendo egoísta. ¿Ok? No estoy diciendo que no debes poner empeño en tu trabajo. No estoy diciendo que no debes estudiar o algo así. Pero si tu motivo de hacer esas cosas es buscar lo tuyo, eso es pecado. A veces hablo con personas
cristianas y me dicen, es que yo soy una persona fría, yo no soy muy cariñoso, pero así soy. Si tú eres una persona fría, la Biblia nos manda ser amorosos, cariñosos, gentiles. Y con todo mi amor, te invito a arrepentirte. Quizás nunca te han dicho eso. Quizás tú has cometido pecado sin darte cuenta. Pero hoy día no. Ya sabes. Amén.